Ignacio Ignacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy toca reseña de rol y toca la reseña de Después de Octubre. Es un libro de rol que se ha financiado en Berkami, como podéis ver ahí arriba. Es de Ediciones Radagast, que es una editorial nueva asturiana que ha salido, que es de los creadores de este juego de rol. El autor del juego de rol es Nicolás Bardío y el ilustrador es Sean de la Campa. Y bueno, es un juego de rol que salió en asturiano, presume de ser el primer juego en asturiano que ha salido de rol de la historia, y que bueno, yo tengo la edición en castellano que me ha enviado la editorial para que hiciera una reseña. Y bueno, ¿qué decir de este libro? Pues la mecánica del rol va a ser lo de menos, que lo que pretende es meternos en historias de espías, también orientado a gente que no haya jugado mucho al rol. De hecho, vamos a tener una parte del libro que está orientada específicamente a gente que no ha jugado nunca al rol y que pueda dirigir una aventura. Este libro de rol está basado en la novela del mismo autor, La Colomina 36, que es una novela que habla sobre una república soviética asturiana ambientada en la Revolución Asturiana de 1934. Y bueno, esa novela es una novela o crónica en la que cuenta qué hubiera pasado si Asturias hubiera conseguido su propósito de la revolución y se hubiera unido a la URSS. Y en esa ambientación es donde nos vamos a mover nosotros aquí, en una Asturias que pertenece a la URSS. Y bueno, vamos a ver cómo es por dentro. Como en todos los libros de rol, este libro no va a ser menos, ¿vale? Va a empezar a ambientarnos, pues, en el momento en el que se van a ambientar las aventuras. El mundo que nos plantea es un mundo en el que Asturias ha triunfado con su revolución de 1934, que fue un hecho real que pasó en la historia, y, bueno, ha conseguido llegar a ser pues parte de la URSS. Nos plantea una realidad distópica de una Asturias soviética que se ha independizado de España, y bueno, vamos a tener pues una descripción muy clara de cómo es el mundo en esta realidad. Nos van a ir hablando de distintos hechos como las negociaciones del acuerdo de Cimavilla, el abrazo de la plaza de la catedral, y como veis va a ir siempre con los años arriba marcados, ¿vale? Porque va a estar ordenado de forma cronológica, de forma que a nosotros nos sea muy fácil pues entender la historia y ambientar las partidas que el máster cree, e incluso vamos a poder basarla gracias a esto en momentos históricos muy puntuales dentro de este nuevo mundo. Tengo que decir que la descripción es bastante detallada, ya que van a llegar a tocar puntos como, por ejemplo, nos va a contar las universidades, la ciencia, nos va a contar cómo es la bandera de la República Asturiana, nos va incluso a detallar el himno, e incluso nos va a hablar de la bandera también de León, que también nos cuenta que se une a esta región de Asturias, y también va a formar parte de la URSS. Nos va a hacer también una gran descripción de cómo es la cultura en estos años, en este nuevo mundo. Nos va a describir también la música, literatura que hay, cine, películas que se han hecho, lo cual nos va a venir genial para ambientar las partidas, ya que vamos a ser capaces de trazar en nuestra mente pues cómo es esta nueva sociedad que se ha formado. Incluso también nos va a hablar de la religión en esta sociedad. Como veis, el libro es todo en blanco y negro. Este que tengo yo es de tapa blanda, me consta que hay uno también de tapa dura, y no sé si el libro de tapa dura es distinto. Luego van a seguir hablándonos, igual con fechas históricas arriba puestas, de años de gloria, dolor y peces, en el que nos van a seguir detallando pues qué ha ido pasando en esta sociedad y cómo ha ido evolucionando, qué batallas ha ido habiendo, y bueno, cómo va cambiando esta sociedad con todos estos hechos. Incluso nos saca pues partes con distintos héroes de la revolución que se van dando en estas épocas. Como os he dicho, el detalle es altísimo, ¿vale? Nos va a hablar también, como veis, de cómo se integraban los emigrantes en la sociedad, los distintos transportes que no podemos encontrar, el nuevo Avilés, que bueno, en un capítulo anterior ha sido destruido, del fútbol, de la Colomina soviética, que es la Colomina soviética, e incluso nos va a plantear, como veis, un mapa de una Europa distinta a la que conocemos hoy. Luego en la página 44 vamos a tener una cronología donde pues nos va a detallar todo lo que nos ha detallado anteriormente, pero sus hechos más importantes, para que nos sea más fácil como masters poder entender con una visión general, un resumen, pues todos los hechos históricos que ha habido importantes para que nosotros entendamos bien cómo está construida esta sociedad y qué la ha llevado a ser lo que es. Y bueno, esta cronología va del año 1934 al año 1970, igual que todo lo anterior. Después, cuando lleguemos a esta parte, pues lo que va a hacer es contarnos cómo es la sociedad a partir del año 1970. Nos va a hablar, pero con gran cantidad de detalles sobre esta sociedad. Nos va a hablar de su cultura, nos va a hablar de sus fiestas, nos va a hablar de cuál es el día de la fiesta nacional, de el memorial, el mausoleo que hay a los héroes de la revolución. Nos va a hablar de distintas fechas históricas que hay, fiestas asturianas. Nos va a
va a hablar de la lengua, de cosas gramaticales y léxicas de la propia lengua. O sea, como veis, gran cantidad de detalle. Incluso nos va a dar refranes, acentos, palabras asturianas que se van a incorporar al lenguaje ruso. Incluso una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es un cartel, que entiendo que no será real, de un hipotético partido entre el Real Madrid y el Lokomotiv de Mieles. Nos va a hablar de la política del momento, nos va a hablar de la disidencia, del terrorismo, del poder militar, de economía, de refugiados, y aquí nos va a empezar a hablar en detalle de los pueblos que hay, llegando con el detalle incluso a barrios. Ubieu, Mieres del Camión, Chichón, Nuevo Avilés. Nos va a hablar de distintas bases aéreas, de Llanes, bueno, como veis, gran cantidad de información. Aquí incluso nos plantea un mapa, ¿no?, de esta nueva Asturias. Y hasta aquí, hasta la página 72, todo es ambientación. Aquí ya es donde empiezan a hacernos lo típico que nos hacen todos los juegos de rol. Pregunta qué es un juego de rol, ¿vale? Y nos va a contar, pues, con un ejemplo, qué es un juego de rol, qué se va a necesitar para jugar a un juego de rol y qué funciones hay en un juego de rol. Aquí van a seguir haciendo historias típicas, sobre todo para gente que no haya jugado, ¿no? Cómo se gana en un juego de rol, cuánto dura un juego, qué historias vamos a hacer, cómo crear una historia, cómo crear un personaje, cómo juega el juego. Como veis, todo orientado a jugadores de rol totalmente novatos, ya que aquí nos va a hablar de cómo hacer un personaje, qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacer un personaje, trasfondos, profesiones, nacionalidad, atributos, habilidades, todo a un nivel de detalle, pues para personas que no hayan jugado nunca. Luego aquí ya nos van a hablar de los distintos atributos que vamos a poder tener en este juego, que son el vigor, la destreza, el intelecto y la personalidad, y las distintas habilidades que vamos a poder elegir con sus descripciones. Luego nos va a hablar de cómo elegir el nombre del personaje, la edad y el trasfondo. Y nos va a hablar de ventajas y desventajas, ya que este juego va a tener, pues, la posibilidad de añadir las ventajas y desventajas en las tiradas. Aquí vamos a tener, pues, un ejemplo de una narrativa que podríamos tener en una partida de rol. Aquí una parte no narrativa y aquí pues un ejemplo de cómo resolveríamos una tirada. Aquí en la página 84 es donde va a empezar a hablarnos ya del sistema de juego. Nos va a explicar ya paso a paso para una persona que haya jugado a rol, pues los pasos que tenemos que seguir para crear un personaje. Es un sistema muy sencillito, como veis. Vamos a seleccionar atributos, vamos a elegir nacionalidad, el trasfondo, y en trasfondo vamos a tener pues distintas habilidades que vamos a tener por nuestra nacionalidad y trasfondo. Los trasfondos posibles que podemos elegir son héroe del 34, burgués, criminal, espía, campesino, minero, de barrio, excombatiente, bohemio, exiliado, opositor o inteligencia. El paso 4 de la creación del personaje va a ser la ocupación que tenía, pues militar, aparatchik, comerciante, personal sanitario, académico, agente de campo, científico, periodista, oficinista. Como veis, hay gran número de distintas ocupaciones que van a poder tener los personajes. Piloto, atleta, eclesiástico, policía y seguridad, marinero, obrero, minero, artista, matón, criminal y contrabandista. Campesino, transportista, alma de casa, estudiante. Y luego vamos a llegar aquí a la lista de habilidades, que vamos a tener, pues como siempre, la habilidad en sí y la descripción de lo que hace esa habilidad, que tenemos pues gran cantidad de habilidades como en todos los juegos de rol. El paso 5 vamos a tener los poderes del pueblo, que son las ventajas y desventajas. Pues bueno, distintas cosas que vamos a tener nuestros personajes, pues tipo duro, por ejemplo, es un personaje curtido en la vida, pues ciertas ventajas que nos van a aportar, pues aquí nos va a poner la habilidad que tenemos, el atributo, ¿no? Y qué ventaja y qué desventaja nos va a dar. Luego nos va a hablar de los poderes del pueblo, que son pues menos importantes que las ventajas, pero que también nos van a dar como cierta ventaja en los pueblos, ¿vale? Los puntos de pueblo. También vamos a tener distintas lenguas que vamos a poder elegir. Y bueno, los atributos derivados, que son la defensa, la salud, que son los puntos de vida, y el estrés, que son los puntos de estrés, que dependiendo de lo que hayamos elegido anteriormente, pues vamos a tener ya definidos unos u otros. Luego aquí ya vamos a llegar al sistema de juego de las tiradas. Este sistema va a usar dados de 6 y dados de 8. ¿Vale? Los dados de 6, pues siempre vamos a tirar tantos dados de 6 como tengamos en el atributo que vayamos a utilizar y tantos dados de 8 como puntuación tengamos en la habilidad. Después lanzaríamos los dados y comprobaríamos los resultados. Cada dado que obtenga un resultado de 5 o más, pues es un éxito, y cada atributo que obtenga un 1 es un fracaso. Y se restaría un éxito al total. Cada dado de habilidad que obtuviera un 8, pues es un éxito explosivo que te permite lanzar otro dado de habilidad. Luego, la resolución de la tirada se comprobaría la cantidad de éxitos obtenidos con la dificultad que haya establecido el máster.
restando los unos al total de éxitos que haya habido, y si sacas tantos éxitos como la dificultad, pues digamos que consigues lo que habrías propuesto hacer. Como veis, es un sistema muy sencillito que está bastante interesante pues para gente que no haya jugado nunca rol. Aquí nos voy a hablar de las cosas más comunes, como ventajas y desventajas, y qué son los poderes y puntos del pueblo, que básicamente pues son como puntos que nos van a otorgar ventajas. O sea, para los que hayan jugado, por ejemplo, el anillo único sería como la inspiración. Luego vamos a tener también la explicación de la vida y las heridas, los estrés y los traumas. Luego nos va a explicar cómo resolver la tensión, nos va a explicar cómo funciona el combate y las armas, y nos va a poner pues los distintos dados que tiran las distintas armas de fuego, explosivos, armas cuerpo a cuerpo y distintas protecciones que podemos llevar con sus bonificaciones que nos otorgan. Y ya está, eso es el sistema. Como veis, es un sistema súper sencillo que está muy bien para gente que no haya jugado nunca rol. Luego aquí nos va a explicar cómo dirigir una partida después de Ochobre, que tiene que hacer un director, cómo se narra la historia. Aquí también nos va a explicar pues una parte de cómo podríamos escribir la historia, si queremos escribir nuestra propia historia para jugar, y bueno, cómo gestionar el sistema. Por último, vamos a tener en este libro Operación Povisa, que es una aventura que nos viene ya creada para que directamente nos podamos sentar y dirigir una partida sin tener que hacernos nosotros nuestra propia partida. Al final de la aventura vamos a tener las fichas de personaje, donde vamos a tener una ficha en blanco y varias fichas con personajes ya precreados para la aventura que viene de ejemplo. Por detrás de cada hoja va a venir el trasfondo del personaje y todas siguen la misma estructura. Como veis, tienen así como un corte como si fuera pues una carpeta típica de poner hojas. Y bueno, hasta aquí la reseña. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like, compartir y suscribiros. ¿Qué decir de este libro? Bueno, pues que tiene un sistema muy sencillo, donde la parte importante del libro, como habéis visto, es la ambientación, no el sistema. Que es un juego que busca ser un juego de espías. No es mi juego preferido de espías. A mí, por ejemplo, de este tipo de juegos me gusta mucho Hardboiled, de la marca del Este. Creo que es un juego tremendo. Esto nos propone otra ambientación que podríamos llevar incluso a cualquier otro juego de rol, como Hardboiled. Una ambientación muy rica porque está basada en una novela, que incluso podríamos leer la propia novela y sacar de ahí historias y aventuras para la partida de rol. Un juego, la verdad, que a mí por lo menos me ha resultado curioso. Y bueno, ya sabéis, si queréis seguir viendo reseñas de rol, dejadme en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!